enfatizar el trabajo del equipo técnico de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, sin el cual esta transmisión no sería posible. Agradecemos la presencia de estudiantes de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y a todos los interesados en el género negro que nos acompañan. La 28ª edición de la FILU está dedicada a Centroamérica y el Caribe. Así que en nombre de nuestra comunidad damos una cordial bienvenida a nuestros invitados del Caribe, quienes nos acompañan vía remota. Se encuentra enlazada la doctora Liani Bento, quien es narradora y poeta cubana, con estudios de doctorado en literatura latinoamericana. Es autora de libros de cuentos Close-up, El olor de los fulanos y Nubes. Y es también autora de la novela breve Algo de sangre. Actualmente reside en Chile, donde está adscrita a la Facultad de Letras de la Universidad de Concepción. Bienvenida, doctora. Damos la bienvenida, jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también Rafael Grillo, escritor, periodista, editor y profesor de escritura creativa. Él es un estudioso del género negro en Cuba y entusiasta promotor de la literatura negra cubana. De este entusiasmo dan cuenta las dos antologías que preparó sobre el cuento policial cubano, que es de lo más reciente que vamos a encontrar en materia de este género en Cuba. Los títulos de estas antologías son Isla en Negro, de 2014, y Regreso a la Isla en Negro, de 2021, ambas publicadas en México bajo el sello editorial de Nitro Press y se pueden encontrar en este momento en la Feria Internacional del Libro Universitario. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, por acá ando, un gusto compartir con ustedes. Y ahora continuamos con nuestro invitado especial, con quien vamos a sostener un diálogo, el escritor Lorenzo Lunar. Él nació en Santa Clara, Cuba, el 13 de octubre de 1958. Comenzó su acercamiento a la literatura a principios de la década del 90 en el movimiento de talleres literarios de su ciudad natal. En 1994 publicó El último aliento, su primer libro de cuentos, publicado bajo el sello de la editorial Capiro de Santa Clara. Durante 3 décadas ha publicado novelas, libros de cuentos, crónicas, ensayos, poesía y crítica literaria. En su obra novelística destaca la tetralogía Crónicas del Barrio, compuesta por las novelas Que en vez de infierno encuentres gloria, La vida es un tango, Usted es la culpable y Miénteme más. Obras reconocidas internacionalmente y que han sido traducidas al francés y al alemán. Por aquí les paso la edición mexicana. Alejandro, sí, ¿me apoyas? Para que la puedan ver. Es de lo poco de Lorenzo que podemos encontrar aquí en México. También destacan sus novelas Mundos de Sombras, Proyecto en Negro, La Casa de tu Vida y ¿Dónde estás, corazón? Esta última publicada en México por la editorial Nitro Press, que también aquí tenemos un ejemplar, si gustan mirarlo por acá. Lorenzo Lunar ha impartido cursos y ha participado en múltiples eventos y festivales internacionales dedicados al género negro. Varias veces en la Semana Negra de Gijón, que es una de los eventos más importantes sobre género negro a nivel internacional. Ha participado también en el Córdoba Mata, en el Medellín Negro y en el México Noir. También en los festivales de Lamballe, Toulouse, París y otros en Francia. Con frecuencia imparte talleres y dicta conferencias en Cuba y otros países. Cuentos suyos aparecen en múltiples antologías del género negro en Iberoamérica. En México, hablando de antologías,
Podemos acceder a algunos de sus cuentos a través de la antología Labri Noir, Muerte con Pasaporte, a cargo de Gerardo García Muñoz, bajo el sello editorial Nitro Press, que es una antología que también podemos encontrar en este momento en la FIL. En condición de Writer in Residence en la Universidad de Innsbruck, en 2006 estuvo presente en diversas ciudades de Austria, Suiza y Alemania e impartió conferencias en el Instituto Cervantes de Múnich. Preside el Festival Latinoamericano de Escritores de Literatura Negra, Fantoches, que cada año se realiza en la ciudad de Santa Clara, Cuba. Asimismo, como ustedes ya escucharon hace unos minutos, tiene una librería en Santa Clara, la librería La Piedra Lunar, la cual funciona también como foro cultural. Y le damos, saludamos desde Jalapa, Veracruz, a Rebeca y a los miembros de la librería La Piedra Lunar. Estimado Lorenzo, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte de manera tan generosa a este conversatorio. Bueno, yo me siento muy feliz de estar hoy acá compartiendo con ustedes. Espero que se esté escuchando bien todo, que nos vemos bien. Me siento feliz de que estén en esta sala mi queridísima Liliani Bento, que en realidad es una de las personas que más yo quiero en mi vida, pero también es una de las escritoras que más aprecio en la literatura cubana, y que esté mi hermano Rafael Grillo, que también es alguien que más que otra cosa, más que ser ese hermano que uno tanto quiere, es un personaje dentro de la literatura negra cubana, e incluso dentro de la literatura negra en la lengua, en nuestra lengua, en la lengua castellana, en la lengua española, por todo el trabajo que está haciendo y por todo lo que está trabajando como vaso comunicante entre autores, editoriales, coordinadores de antología. Creo que Rafael Grillo se nos ha convertido en esa persona, persona que está al tanto de todos los hilos de la literatura negra en Cuba, en España, en el Caribe, en Latinoamérica, y que contacta todos esos puntos. Me alegro de estar con ustedes y ojalá todo se esté viendo bien y se esté escuchando bien. Me dirán por allá cómo me reciben la señal. Te escuchamos muy bien, Lorenzo, te vemos bien. También recibimos una buena imagen de parte de Liani, de parte de Rafael. Todo se escucha sin problemas por acá. La dinámica del conversatorio es la siguiente. Yo pienso plantear algunas preguntas de base, pero aprovechando que están aquí los invitados de lujo, que está la doctora Liani, que está Rafael, si a ti te lo parece, Lorenzo, podemos ir incluyendo, tú los puedes ir incluyendo, ellos pueden realizar preguntas, tú puedes también lanzar algunas ideas para que se puedan incluir en este diálogo. Pues muy bien, yo me someto a lo que aparezca, al guión que se nos dé en esta conversación, que de verdad creo que va a ser una verdadera tertulia entre amigos. Esa es la idea, Lorenzo. Entonces, podemos iniciar con tu acercamiento a la literatura a principios de la década del 90. ¿Qué hacía Lorenzo Lunar antes de ese momento y cómo decide dar el paso hacia lo literario? Bien, yo oficialmente había sido técnico en construcción y había sido profesor también en una escuela de construcción civil. Extraoficialmente estuve ejerciendo varios oficios que fueron desde pintor de brocha gorda hasta contrabandista de jabones, en un momento en que Cuba pasaba por una de las sucesivas crisis que nos van tocando. Pues tenía un amigo que tenía una fábrica clandestina de jabones y por ahí nos conectábamos y yo me buscaba un poco de dinero. Entre eso y ser vendedor de libros viejos, no creo que existiera tampoco mucha diferencia de aventura. Alquilaba un portal, ponía libros viejos a la venta y me iba formando en esas cosas, ¿no? Creo que esa fue la aventura que me tocó vivir
como me tocó vivir también la aventura del internacionalismo en África. Estuve en los años 80, estuve 2 años en África, en la República de Mozambique, trabajando en una misión civil como profesor en una escuela de construcción civil. O sea que muchas cosas hice antes de ser escritor y creo que todas al final contribuyeron a que lo fuera. Creo que lo principal fue la escuela de la vida, de acumular experiencias, de conocer personas, de formarme personajes, de formarme sueños, y tanto que todavía algunos existen, ¿no? Algunos de esos sueños todavía existen en su categoría de sueños. Y todo eso de alguna manera debía volcarse en alguna manifestación del arte. Cuando estaba en la secundaria, en el preuniversitario, hice teatro gracias a mi profesor de español, el profesor Alfredo, que tanto quiero, que me inició en ese acercamiento a las artes y a la literatura, porque precisamente el profesor Alfredo, las obras de teatro que montaba las hacía basándose en obras de la literatura. Y gracias a él fui conociendo un grupo de autores cubanos, sobre todo literatura cubana, que estaba escribiéndose, ¿no? Y me alegro que todo eso haya ocurrido, porque hubo un momento en que me leía sobre todo los cuentistas cubanos, leerme a don Elio Jorge Cardoso, que la semana pasada cumplió 109 años de haber nacido, ya un escritor que creo que es el gran cuentista cubano, un escritor de la talla del mexicano Juan Rulfo. Yo siempre, cuando me leo a uno y me leo al otro, pues me doy cuenta de ese equilibrio de calidades que hay entre esos dos autores como cuentistas. Hablando de esta realidad social por la que atraviesas, o por la que atravesaste en su momento, el pintor de brocha gorda, contrabandista de jabones, tu relación con el teatro, con literatura cubana, latinoamericana, vendedor de libros, ¿en qué medida la realidad social de este momento de crecimiento personal, de transformación profesional, determinó la literatura que empezaste a escribir y que escribes en este momento? Creo que es eso. Ahí radica parte de la plenitud y de la sinceridad que debe tener el artista, ¿no? En saber que su vida forma parte del arte que hace, y que el arte que hace también forma parte de su vida, y que la mayor obra en realidad es la vida que estás haciendo, los amigos con que la compartes, la familia con que la construyes, y creo que todo eso forma parte de, y las novelas que salen, y los cuentos que salen, y las cosas que salen son consecuencias de eso mismo. Sin esta educación sentimental, mis novelas quizás no existieran, y si existieran no se iban a llamar Que en vez de infierno encuentres gloria, ni Usted es la culpable, ni Miénteme más. Voy por el camino para cerrar respondiendo lo otro que me preguntaba, pero creo que es importante que diga que parte de esa formación estuvo también en mi madre. Cuando yo era un muchacho, años 60 en Cuba, la televisión tuvo que reciclar porque no entraban las novedades en películas que estaban estrenando en el mundo, ¿no? En los años 60 y todavía a principios de los 70 en Cuba estábamos viendo el cine, sobre todo norteamericano y latinoamericano, de los años 40 y de los años 50. Pero entonces eso para mí fue una escuela tremenda. Entonces, todo eso para mí formó parte del mismo plato, ¿no? Todo eso se me servía en el mismo plato, y yo lo consumí y lo fui digeriendo después en lo que salió, ¿no? Sí, y perdona, Pablo, pero es que sí, que ahora me doy cuenta que me faltaba algo en la pregunta, y es en cuanto a la realidad del momento en que yo comencé a escribir. Y efectivamente y perdona que te haya interrumpido, ahora sí continuamos, pero no quiero que esto se quede en el tintero. Fue el final de la década de los 80 y el principio de la década del 90. Creo que después de este momento que está viviendo Cuba ahora, ese ha sido el más traumático, porque por primera vez nos enfrentábamos a una etapa de escasez, de limitaciones, que podía durar una cantidad de años, y que de hecho duró, y que dejó una marca en la realidad cubana.
Fue también el momento en que toda una serie de las llamadas cosas del pasado que se habían quedado enquistadas en zonas de la sociedad cubana comenzaron a reverdecer y a surgir y a hacer de nuevo asuntos dentro de la literatura cubana. Cuestiones como la prostitución abolida por decreto en los primeros años de la Revolución, asuntos como el propio tema de la droga, que aunque en Cuba se trataba siempre o tuvo otras maneras de reflejarse a partir de los años 90, no podemos, sabemos que siempre existió en Cuba toda una serie de cuestiones que estaban en la sociedad y que, digamos, la nueva sociedad revolucionaria pensaba que habían dejado de existir, y sí estaban existiendo de alguna manera solapada, porque lo que en un momento llamaban la tirimanía, y eran aquellas jóvenes que se acostaban con dirigentes o con personas pudientes dentro del sistema por tener algunas prebendas, pasó a tener una nueva forma de llamarse que se llamó jineterismo, y en ambos casos eran prostitución. Jineterismo era la joven que comenzaba a acostarse con extranjeros para recibir dinero y otros beneficios. O sea que eso ocurre a fines de los 80, a principios de los 90, y comienza a ser materia prima también para la literatura cubana. No, por supuesto, tiene que ver con esta realidad social que se marca y se percibe desde el principio de tu libro, que en vez de infierno encuentres gloria, que es el inicio de la tetralogía, Crónicas del Barrio. Remito a las primeras líneas. Vivir en este barrio le ronca los cojones. Uno nace, crece y echa la vida en este barrio para cada día que pasa quedar más convencido de que vivir en este barrio le ronca los cojones. El barrio es un monstruo, como dice mi socio el Puchi. El barrio te machuca, te trajina, te educa, te empuja, te arrastra, te levanta, te tira en el suelo y te pisotea. El barrio te hace un hombre o un traste. Y uno no tiene más remedio que levantar las manos y dejar que el barrio haga su trabajo. En el barrio uno vive con la gente. Las casas del barrio siempre tienen las puertas abiertas. En el barrio todo el mundo sabe todo sobre los demás, y hasta lo que no se puede saber se sabe en el barrio, solo que no se dice. En el barrio tu vida es parte de la vida del barrio. Cuando trabajas o cuando estás sin pega, cuando comes o dejas de comer, cuando te enfermas, cuando te ponen los tarros, cuando te acuestas con una mujer, cuando duermes, día y noche. Esta realidad es la que tiene que vivir el gran personaje que creas, el gran personaje policía, que es Leo Martín, jefe de sector, o bueno, que en esta novela es ascendido a jefe de sector. ¿Qué te motiva a construir a este personaje, Lorenzo? Sí, bueno, lo primero es que en esta novela, en estas novelas, en esta tetralogía, Crónicas del Barrio, el barrio más que un personaje es una metáfora del propio país. Quizás yo empecé a escribirlo sin esa conciencia, pero al final el resultado es eso. El barrio es una metáfora del país. Y lo sigue siendo. Cada sector, cada segmento social del país, que tú lo puedes aislar, lo puedes sacar, y al final también resulta ser una metáfora del país, porque en todas partes se van a ver los mismos efectos de las diferentes crisis por las que hemos pasado y más de una generación. Eso está ahí. Ahora, sí hay una historia personal, más allá de la metáfora que representa el barrio, y es que hay una marca generacional que me lleva, y una marca vivencial también, que me lleva a escribir esta primera novela, que sale a partir de mi primer libro de cuentos, El Último Aliento. Aquí en este libro están la mayoría de los personajes que luego irían tomando forma y desarrollándose sus historias en esta tetralogía de las Crónicas del Barrio. Están aquí en este libro El Último Aliento. Y es que aquí están las marcas que dejó no solamente la guerra de Angola. La gente ve la guerra de Angola también, digamos, como la parte por el todo, ¿no? Pero
fueron muchos los países del mundo donde los cubanos tuvimos que estar o quisimos estar también, no vamos a poner nada, o estuvimos de una manera más o menos voluntaria, pero que estuvimos viviendo situaciones para las cuales muchas veces no estábamos preparados, ¿no? Desde los muchachos del servicio militar, prácticamente adolescentes que iban a cumplir misiones militares en lugares de África, en Angola, hasta otros. Yo fui como profesor de una escuela técnica teniendo apenas 21 años y con apenas 21 años y sin estar graduado de licenciatura, de pedagogía, como luego lo hice, pues sin tener esa preparación, digamos, técnica, teórica. Yo fui por misión y estuve varios meses como asesor del director nacional de capacitación del Ministerio de Obras Públicas de Mozambique. O sea, yo fui a cumplir una tarea para la cual yo no estaba preparado para nada y tenía que cumplirla. Y luego te regresar pensando que lo había hecho bien, ¿no? Cuando quizás no lo hice para nada bien. Pero se trataba de eso, de una generación que fuimos a diferentes lugares del mundo a hacer cosas para las cuales, al menos yo, y creo que muchos de nosotros no estábamos preparados para hacer. Y algunos regresamos para hacer cosas. Y yo creo que esa es la principal marca que deja también en la literatura, ¿no? Cuando personas hemos pasado por eso. Usted ve eso que llaman el síndrome de África, usted lo ve en la literatura de Leonardo Padura Fuentes. Y es que hay un personaje ahí que en las novelas de Padura, en las que protagoniza Mario Conde, tenemos ahí a Carlos el Flaco, que está martillando constantemente con esa situación que a veces es la situación más dramática dentro de las novelas de Padura, cuando usted se enfrenta a esos momentos de borrachera y de tertulia y de diálogo, y que siempre termina en un rosario de frustraciones entre Mario Conde y sus amigos, pero teniendo como centro a Carlos el Flaco. Y incluso donde hay un momento en que todos se comparan con Carlos el Flaco y todos se sienten tan mutilados y todos se sienten tan defraudados como podía estar Carlos el Flaco en su silla de ruedas. Y entonces creo que todo esto va contribuyendo a que uno parta de esas situaciones que son puramente sentimentales en última instancia, y que quede hecho novela, que quede hecho literatura. Y pienso que incluso cuando uno se las plantea fundamentalmente desde esa necesidad espiritual, sentimental, es cuando estas historias, por más que siempre se le puedan encontrar otras lecturas que siempre se le encuentran porque están, es cuando estas historias de verdad más llegan como sentimiento, como pura sensibilidad a los lectores. Al menos esa es la experiencia que tengo yo con las mías. Sin duda las escenas que nos proporciona, que nos presenta Leonardo Padura, ¿no? Entre la amistad que existe en Mario Conde y sus amigos son entrañables. Aprovechando que están aquí Liani y Rafael, me gustaría abrir un espacio para que ellos puedan realizar algún comentario, plantearte alguna pregunta, externar su percepción con respecto a su literatura. No sé si les parezca, Liani y Rafael. Adelante. Bueno, buenas tardes. Nada, me encanta esto porque me hace sentir en casa nuevamente. Bueno, yo decir con respecto a lo que se ha comentado, ¿no? Que cuando Lorenzo hablaba, ¿no? Cuando le preguntabas sobre por qué escribir literatura negra y algo así que le preguntaba, yo recordaba un texto que leí hace poco de Luisa Valenzuela, que habla sobre el secreto de la literatura, el secreto en mayúscula, que ella dice, un poco para distinguirlo del secreto en minúscula, ¿no? Que tiene que ver con el enigma o el misterio, algo así. Y ella dice que el secreto en mayúscula no es ya una cualidad de la literatura, sino que es como si la literatura fuera la que buscara apegarse al secreto. Y eso a mí me hace mucho sentido en el caso de Lorenzo, porque a veces me parece que no es que Lorenzo haya escogido escribir literatura negra,
o literatura policial o como la querramos llamarnos, sino que es precisamente el género el que lo escogió a él precisamente por esta vida que él nos ha contado. Entonces uno a veces cuando se pone a pensar en Lorenzo, en lo que Lorenzo es, cuando uno está cerca de él, se da cuenta que realmente Lorenzo no podía escribir otra cosa, ¿no? Independientemente de que Lorenzo también ha escrito muchas otras cosas, incluso poesía, décima, pero también ha escrito poesía y décima negra, es decir, y poesía negra, o que pudiéramos catalogar como poesía negra, y me gustaría, no sé, preguntarle sobre eso, ¿no? Sobre ese libro que en algún momento me leí y que tenía este tono negro, pero desde otro género. Por ahí me gustaría empezar. Sí, mira, lo primero que debo decir, que me faltó decirlo al inicio, es que para mí es doblemente importante la presencia de Liani en esta sala, porque si estoy sentado aquí en este lugar, en la librería La Piedra Lunar, se lo debo también en parte a Liani, porque Liani fue, junto con Rebeca, la persona que fundó este espacio conmigo. Ya hace más de 11 años, Liani Bento, que tenemos La Piedra Lunar. Y eso, de verdad, a mí ahora mismo me emociona saber que tú estás aquí, ahora mismo en esta sala, aquí desde La Piedra Lunar, conversando tú y yo, otra vez, como tenemos que seguir haciéndolo durante muchas veces y durante muchos años más. Porque sí, porque es justo y necesario, como diría el cura. Entonces, Liani, sí, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo pienso que todo está en la esencia de las historias que uno se plantea. Y algunas salen más negras y otras menos, y otras se ajustan más al concepto comercial de la literatura negra. Tú te has leído, Liani, La caballera de Berenice. Hace muchos años, cuando escribí la novela, que la tenía inédita, que la tenía guardadita ahí, apareció un concurso donde convocaban a un grupo de autores, incluso fue un concurso cerrado, convocaron 40 o 50 autores de novela negra en español para que presentáramos una novela con el objetivo de ser llevada al cine. Y yo pensé en La caballera de Berenice. Yo la veía como una novela que cabe dentro de la literatura negra, porque tiene parte de una serie de delitos, incluso, bueno, tú conoces la historia, Berenice es una Mata Hari tropical, y hay toda una serie de condiciones que a mí me parecía que la novela estaba en... Sin embargo, un autor, un colega que estaba en el jurado, me escribe muy personalmente, me dice: caramba, Lorenzo, qué buena novela, pero eso no tiene nada de novela negra. O sea, que todo pasa por el filtro también del criterio que pueda tener alguien en un momento determinado. Y ahí, sí, incluso tú trabajaste conmigo, te envié aquel cuaderno de décimas donde hay una serie de décimas que tienen que ver, incluso hay un capítulo completo que describe un caso policial en décimas, y en realidad quiero publicarlas, ¿no? Pero muchas veces resulta difícil decir, son décimas criminales, son décimas que tienen que ver con esto, con lo otro, y lógicamente cuando mando a un concurso abierto de décimas, pues hay otros temas que sí son más normales, para decirlo de cierta manera, dentro de los temas que explora la décima, al menos en Cuba, y entonces sí queda como un buen cuaderno, pero, y entonces ese pero es lo que siempre pero bien, hay al menos un editor que ya está interesado en el libro, y te puedo ir dando este adelanto, y quizás el año que viene lo veamos publicado, y lógicamente que el primer ejemplar va a ser para ti, ni siquiera para Rebeca, ni para Elizabeth, y que después te reclame, Muchísimas gracias, Liani, por la pregunta. Rafael, te escuchamos. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir acá con ustedes, oír acá
a Liani preguntar sobre las décimas negras. Lorenzo, como me conoce, sabes que yo soy de los que busca lo negro en todo, ¿no? Y busco las huellas de estas historias criminales y de la búsqueda, de la encuesta, de la investigación en todo tipo de manifestación artística. Allá en el último Fantoche estuvimos disfrutando, Fantoche, que es el evento que organiza Lorenzo Lunar, les llevé por allá un playlist de canciones de temática criminal latinoamericanas, ¿no? Yo tengo todo un archivo. Tengo todo un archivo de canciones de tema negro, europeas, estadounidenses, latinoamericanas, etcétera. Y es también interesante la manera en que este tema de lo negro también lo trabaja en la poesía Lorenzo Lunar. Yo no entiendo por qué de pronto podemos ver o querramos ver que no se puede escribir novela negra en versos, cuando en versos se escribió hasta una época determinada de la historia, se escribieron todos los géneros, o sea, todas las variantes temáticas y todos los géneros. Se hizo ciencia ficción en versos, se hizo literatura de viajes en versos, cualquier cosa se escribió en versos hasta el momento, digamos, en que la prosa empieza a ser la reina, ¿no? del panorama literario. En la misma Cuba tenemos un ejemplo que es para mí uno de los mejores textos de literatura policial, que es El último caso del inspector, que es un poema de Luis Rogelio Noguera, que es un autor muy importante de la literatura policial cubana de los años 70. Ya que Liani trajo un referente, digamos, académico, a mí me gustaría traer otro, y es Ricardo Piglia. Ricardo Piglia, el argentino, que tiene un hermosísimo texto, que es una conferencia que él impartió en Talca, en Chile, que se llama Maneras de narrar, donde él dice que toda la literatura, de alguna manera, puede reconocerse en dos orígenes. Uno es el viaje, y el otro es la investigación o la encuesta. Y él dice, el primer narrador fue ese hombre que abandonó la tribu, salió quizás de casa, vio algo fuera que le llamó la atención, regresó e hizo el cuento, ¿ya? Y así tenemos el origen del relato como el relato de viaje, y esto es perfectamente rastreable en toda la historia de la literatura. Y él dice, el segundo narrador es aquel que, digamos, el adivino, el sabiondo de la tribu, aquella persona con más experiencia que tiene que interpretar los signos de la realidad cotidiana para explicarle a los demás qué va a pasar mañana, si va a llover o no, ese animal, esas huellas que encuentra, qué animal son, si hay que esperar peligros de una tribu cercana. O sea, el detective. O sea, tenemos el viajero y el detective como los dos primeros narradores. O sea, que de alguna manera hay que encontrar, es fácil encontrar en toda la historia de la literatura estos dos modelos, que podría incluso verse, si vamos digamos, a Aristóteles, este segundo modelo sería el modelo de la anagnórisis, el paso de la ignorancia al conocimiento. Eso tiene que ver con lo que estaba hablando Liani también, del tema del secreto. O sea, el tema de cómo la realidad en cierta medida es una incógnita para todos, es algo que está fuera de nuestro control, es algo en donde están sucediendo cosas que nosotros tenemos que descubrir y que investigar. Y creo que eso entronca muy bien con este tema que estamos hablando, de la manera en que la realidad social, de pronto, para alguien que va a escribir, para alguien que va a narrar, se convierte en su materia prima. Yo recuerdo mi descubrimiento en particular de la obra de Lorenzo Lunar. Había leído un cuento suyo en una antología, un cuento que se llama Dile que no me maten, pero cuando leí que en vez de infierno encuentre gloria, en la edición cubana que se hizo, fue para mí realmente toda una revelación. Fue en el momento en que descubrí a Lorenzo Lunar. Él se acordará que yo, que soy periodista, editor, trabajo en una publicación que se llama El Caimán Barbudo, inmediatamente me puse en contacto con él a través de un amigo común, de Leopoldo Luis, para hacerle una entrevista que publicamos ahí en El Caimán Barbudo. Bueno, después seguí leyendo sus novelas, y hay algo que yo quería apuntar y que de alguna manera pudiera dar pie a que hablara de ello Lorenzo Lunar, y que resaltó mucho cuando el fragmento
usted leyó ahora ese fragmento del comienzo de que en vez de infierno encuentre gloria. Y es el tema de la manera en que el lenguaje es tratado en la obra de Lorenzo Lunar. Hemos tenido, digamos, varios narradores en los últimos años que han escrito literatura de temática negra, o sea, literatura centrada en lo ilegal, en el crimen, en cualquier tipo, digamos, de delito, y también el hecho de una encuesta, una investigación y todos esos temas. Él mencionaba, por ejemplo, a Lorenzo Padura, mencionaba a mi país, pero a mí me llamó la atención particularmente de Lorenzo Lunar cuando leí esas primeras novelas de él y hasta el día de hoy, es la manera en que él se apropia, algo que yo no siento de la misma manera en otros autores, digamos el mismo Padura, que siento un autor influido, digamos, por Chandler, por Montalbán, o tampoco con el propio Amir, sino la manera en que Lorenzo Lunar siempre se apropia de las palabras, del lenguaje, de los giros coloquiales de la calle, de la propia cotidianidad, incluso de la cotidianidad a veces más sucia, más baja, más perversa, ¿no? Esos ambientes de la vida cotidiana, y cómo él eso lo trabaja en términos de lenguaje. En Cuba, en los años 90, se habló, un poco apropiándose de un término que viene a la literatura norteamericana, se habló de que la generación de los novísimos, la generación de autores de los años 90, lo que hacía era realismo sucio a la cubana. Yo veo particularmente a Lorenzo Lunar como una especie de realista sucio negro, un escritor negro sucio, sobre todo por la manera en que el lenguaje es trabajado en sus obras y se apropia de toda esta jerga, digamos, de los ambientes, digamos, más marginales, ¿no? El uso esto de los exabruptos, de las palabras más soeces, ¿no? Para decirlo finamente, ¿no? De las malas palabras, el uso de las malas palabras, el tema de la sexualidad de una manera, digamos, tan explícita, tan desenvuelta, que aparece en sus novelas, que le da esa particularidad. Y por eso yo quería entonces devolverle a Lorenzo Lunar la pregunta de si él realmente se planteó algo así, se planteó a la hora en que uno empieza de alguna manera, toma, digamos, conciencia de como escritor, qué tipo de escritor es, y si tomó en algún momento conciencia de él como escritor negro, se planteó ese trabajo del lenguaje como una marca distintiva suya, ¿no? De hacer como digo yo, una suerte de realismo negro sucio. Entonces quiero que Lorenzo me hable de ese tema. Sí, mira, Rafa, yo creo que hay algo que es importante. Hay una verdad de perogrullo, ¿no? Y es que el lenguaje literario no puede ser un calco, una reproducción del lenguaje coloquial que tú te encuentras en la calle. Ni siquiera puede ser una reproducción de otro lenguaje literario. El lenguaje literario no puede ser... es que te digo, es que yo me lo aprendí como una verdad de perogrullo. Hay que estilizarlo. Y eso me lo dijo un día un autor que yo respeto mucho de aquí de Santa Clara, Félix Riviera. Cuando yo empecé a leer mis primeros cuentos, incluso uno de los autores en que yo me fijé también, porque estaba escribiendo sobre una realidad, digamos, en el mismo espacio donde él desarrollaba sus historias. Él la desarrollaba antes del año 59, en los primeros años de la Revolución. Yo la desarrollaba ya 30 años después. Pero era el mismo espacio del barrio del Condado de Santa Clara, que sabes que tiene también una manera peculiar de hablar. Y eso es otra cosa. Cuando usted comienza a estudiar el lenguaje de un grupo, de un sector social, no basta con apropiarte de la palabra pintoresca. Tienes que apropiarte de algo más profundo, que es el ritmo, la cadencia, la música de ese lenguaje, y después viene la palabra que tú puedas seleccionar o no para impactar. Hay otro, eso me lo dijo Félix Riviera, y yo lo comprendí y traté de estudiarlo para poder armar mis historias y escribir sobre ese barrio de Santa Clara. Pero hay otro autor, y este caso es un poeta, del cual yo también aprendí mucho el trabajo con el lenguaje. Y fue mi queridísimo amigo, que lamentablemente no está con nosotros ya, el poeta Fran Abel Dopico. Fran Abel Dopico tenía una gracia tremenda para poner esas palabras que le llaman malas palabras
dentro de un poema totalmente lírico, estremecedor, como quieran decirlo. Y eso quizás sea una gracia que le está reservada a algunas personas, o que quizás a los que no nos está reservada especialmente. Tenemos entonces que prepararnos para recibir. Yo pienso que esa gracia también se recibe a través del estudio, se recibe a través de la lectura, se recibe más mirando hacia los otros que mirando hacia adentro de ti. Yo escribo siempre me gusta escribir con mucha humildad, aunque a veces uno tiene que fingir de pesado y prepotente en algunos momentos, pero yo pienso que si eso no lo equilibra con una humildad mucho mayor que incline la pesa hacia ese lado, entonces sí vas a estar perdido completamente en la vida. Y eso hay que saber asumirlo como escritor. Eso hay que saber asumirlo en la literatura. Yo puedo escribir medianamente bien cuando me doy cuenta que soy el peor escritor del mundo. Cuando yo me crea que soy el mejor escritor del mundo, voy a estar escribiendo churros toda mi vida. Muchísimas gracias al maestro Lunar por esta respuesta tan humilde. Muchísimas gracias a Rafael por la pregunta que me parece tan contundente. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que es muy distinto leer el lenguaje que utiliza Padura a leer el lenguaje que utiliza el maestro Lunar en sus historias. Bueno, ya escuchamos las preguntas de Liani y de Rafael. Creo que podemos pasar la voz a los estudiantes, por si hay alguna pregunta que tenga que ver con la obra del maestro, que tenga que ver con algunas dudas, algunas pautas sobre el acto creativo. Y si es el caso, les pasamos el micrófono. Bueno, buenas tardes. Igual saludando a todo el panel. Mi nombre es Tonancin y me gustaría hacer una pregunta referente a todo esto que comentan sobre los contextos, pero sobre todo retomando el comentario que hizo el señor Lunar acerca de la intención de la narración. Me gustaría preguntarle cuál ha sido su proceso de escritura, si ha notado cambios a lo largo de los años y sobre todo si ha notado o si se han dado cambios de novela a novela con los personajes o sobre su desarrollo. Sí, mira, sí, creo que es una pregunta muy atinada, muy oportuna, porque después de llevar casi 40 años uno escribiendo, si ahora mismo te dijera que no he tenido cambios, que no he notado cambios en lo que escribo, es porque estuviera escribiendo igual que en 1989, 1988. Sí. Y creo que los cambios lo da el mismo proceso de escritura, de conocimiento de la literatura y de conocimiento de las realidades a que uno se enfrenta. Me gusta mucho el béisbol y no es lo mismo un pelotero que tiene muy buenas condiciones cuando tiene menos de 23 años, que ya ese pelotero cuando se ha hecho profesional y tiene 28 años y ha firmado con buenas franquicias y está en plenitud de forma. La ventaja que tengo yo con los peloteros es que duro más tiempo, ¿no? Aunque me cueste más trabajo madurar. Pero sí, quizás cuando escribí este primer libro, que se publicó en 1994, y lo escribí entre 1991, 1992, 1993. Yo era ese muchacho que con 30 años tenía condiciones para hacerse escritor y que supo escribir un grupo de cuentos, siempre acompañado por un taller de amigos que me daban recomendaciones y que me decían cosas, y por un maestro que es el inolvidable escritor Agustín de Rojas, de aquí de Santa Gara, que fue mi preceptor literario durante mis primeros años, y de muchos de los que estamos aquí, de Liani también, de Rebeca también. Y luego, ya después de escribir un libro de cuentos como este,
si yo me creía escritor o me creía que podía ser escritor, lo que tenía que hacer era tomarlo como punto de partida. O sea, ¿qué hay ahí? Un espacio, un grupo de personajes, y uno que ya comienza a explorar un poco la literatura dice, bueno, salvando la distancia, yo tengo aquí un Macondo como lo tuvo García Márquez, ¿no? O sea, que yo puedo explorar esa realidad, puedo explorar ese lugar y poner a moverse esos personajes ahí a ver qué me dan. Hay una cosa, ¿no? El escritor crea un personaje. Usted construye el personaje. Pero después que usted construye ese personaje tiene una vida que tú tienes que seguir. Y ese personaje es el que te va a ir dictando cuáles son, por dónde se va a mover y las consecuencias, porque ese personaje no está aislado, está en ese mundo que tú le creaste. Y está en la convivencia con los otros personajes que tienen al lado. Y ese personaje va a evolucionar, pero los otros que tienen también van evolucionando. Y entonces es que ocurre una primera novela y ocurre una segunda, y tú te das cuenta, espérate, que este tipo me está pidiendo más, o esta historia me está pidiendo más, o lo que es mejor, este tipo, y este otro tipo, y este otro tipo, y esta historia, y esta otra historia me están pidiendo más todos, y me van a propiciar que yo construya la historia mayor. Eso ya es en cuanto a lo temático, en cuanto a la historia. Pero también hay una cosa, y es que uno ya en cuanto a conocimiento literario, a presupuestos estilísticos, todo, uno también evoluciona, porque yo estoy viendo lo que escribe Rebeca, lo que escribe Eliani, lo que me estoy leyendo de todos los autores contemporáneos o no, aquel autor que yo no conocí y que descubrí, y entonces yo no había leído quizás a los novelistas latinoamericanos, pero de pronto cuando yo descubro autores como Santiago Gamboa, como a Fernando López, a los otros argentinos, a Che Abrando, a Raúl Angemí, cuando descubro también en Colombia a Mendoza, a Jorge Franco, cuando descubro un grupo de autores mexicanos también que fueron muy importantes en mi formación, cuando fui por primera vez a una Semana Negra de Gijón, que nos encontramos toda esta gente siendo muy jóvenes, cuando aquello eso hace ya ahorita 20 y pico años, no éramos muy jóvenes, pero éramos más jóvenes, y entonces nos encontramos todo este grupo de que hoy somos grandes amigos, cuando nos encontramos todo este grupo de escritores latinoamericanos, gracias a Paco Ignacio Taibo, que nos llevó a todos a la Semana Negra de Gijón, y ahí intercambiamos nuestra literatura. Algunos habíamos publicado solamente un pequeño librito, otros, pero después me doy cuenta que pertenezco a una generación que ha hecho una nueva literatura en Latinoamérica, y que son mis amigos, que escribo con ellos y que los leo, y que ellos me hacen también descubrir cada día la literatura, y descubrir la forma y descubrir los giros que tiene cada literatura. Es muy difícil explicarlo con 4 o 5 palabras, pero ser parte de una generación de escritores a la misma vez que es un reto, es una escuela, y estártelos leyendo, estar conviviendo con ellos, saber que los tienes ahí al lado, saber que tú mañana le escribes y que le das a leer un texto y ellos te dicen, acabas de escribir una gran mierda o acabas de escribir una buena cosa, saber que tú puedes hacer eso y que te lo van a responder con toda la sinceridad del mundo, y que los tienes ahí, que puedes contar con ellos. Eso es importantísimo. Eso es lo que al final te va a hacer crecer como escritor, y vas a decir, todavía doy más, todavía puedo tirar 4 o 5 temporadas más con un buen promedio al bate y sin cometer pifias a la defensa. Creo que por ahí está la cosa. Agradecemos la participación del maestro Lorenzo Lunar, sus atinados comentarios, a Eliani Bento, a ti, Rafael, muchísimas gracias. Y ahora vamos a proyectar en pantalla un humilde reconocimiento de parte de la Facultad de Letras Españolas para el maestro Lorenzo Lunar por su participación en el conversatorio El género negro en el siglo XXI, una propuesta creativa, que forma parte del ciclo Negro y Criminal de la 28ª Feria Internacional del Libro Universitario, el 16 de mayo del 2023 en el aula F11 del Área Académica de Humanidades. Firman los directivos de la facultad,
Muchísimas gracias, maestra. Obviamente, gracias a ustedes, gracias a mi queridísima Diani, a mi hermano Rafa, gracias a los que participaron, a todos esos alumnos de la Facultad de Letras que están ahí. De verdad que me he sentido muy bien conversando con ustedes y esperando tener otro encuentro, que cosas así se repitan. Estas son las cosas que nos dan vida a todos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes. Así será, maestro. Esperemos que más adelante podamos coincidir, realizar actividades en conjunto con ustedes, con sus amigos, con Cuba y el Caribe. Muchísimas gracias. Y esta, la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, es su casa. No lo olviden. Gracias.